Hola, buenos días. Quiero agradeceros vuestra inscripción a este webinar. Todavía falta un poquito, un minuto para comenzar. Siempre solemos saludaros antes para también hacer una prueba de que nos oís bien y que visualizáis la pantalla correctamente. Os agradecemos que lo confirméis en el chat para que Marian, que como siempre está a los mandos de esta nave, pueda ratificarlo. Y pues en punto que ya prácticamente son, empezaremos. Pues mira, como ya veo que ya son, vamos a empezar. Si no me dice María que hay algún problema técnico, quiere decir que podemos seguir adelante. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar. Este es un webinar muy novedoso para nosotros y espero que también para vosotros. Este webinar lo hacemos con colaboración con otra división de DNV que ahora os vamos a presentar y especializados en la parte de auditorías energéticas. ¿Vale? Creo que es una visión interesante, dado que estamos en el año 2020. Han pasado 4 años desde que se publicó el Real Decreto 56/2016 de auditorías energéticas, con lo cual, como su dice John Castizo, ya toca. ¿Vale? Ellos van a hablar de esa parte más específica y yo aprovecharé para introduciros también, o más bien actualizaros la información que tenemos de las auditorías de la ISO 50001 en 2018, durante los años que estamos realizándolas. Sabéis que la edición del 2011 ya no se puede auditar. El año que viene, año 2021, ya pasan 3 años de la moratoria, vamos, desde que se nació la del 2018, y también comentaros la experiencia que vamos acumulando al respecto. Como siempre, introducimos a los que vamos a participar en el webinar. En este caso, hoy tengo la suerte de que van a Carlos, acompañar. Sí, Carlos, sí, Marian, disculpa, dime. creo que tienes pausado las slides y no se está viendo cómo vas pasando. Ah, perdón, No es pues en yo la, sí en que... la slide principal. Ahora. A ver, fíjate, porque A yo ver, son de estos duendes informáticos que si no fuera por María estaríamos perdidos, porque yo sí que la veo pasar bien. A ver, un momentito, por favor, perdonar. Eh, claro, se ha pasado varias pantallas a la vez. A ver, lo voy a poner en modo presentación de nuevo. A ver qué pasa. ¿Qué tal ahora? perfecto. Bueno, ya sabéis la magia de la informática, que haciendo lo mismo en momentos diferentes obtiene resultados distintos, ¿no? Bueno, pues aquí estamos. Entonces, bueno, ratifico lo que estaba diciendo antes, por lo menos si se me ha escuchado bien, no lo repito todo. Tengo estos dos compañeros del área de Energy que me van a acompañar. Aprovecho que tengo la palabra y como es el burro delante para que no se espante, pues me presento yo. Ya me conocéis seguramente de algunas otras presentaciones. Soy Carlos Navarro, soy auditor jefe de varios sistemas de gestión, calidad, medio ambiente, seguridad laboral, eficiencia energética, esquemas particulares de DNV también, ISRS, cultura de seguridad y no solamente auditor en estos esquemas, sino también actividades formativas. De formación soy ingeniero industrial por la Universidad de Vigo, con un PD del IES de la Universidad de Navarra. Llevo 51 años, que cuando yo veo la edad de mis compañeros de ponencia, pues me da ya vergüenza. Yo veo cómo ha pasado esto. 21 de estos 51 lo he pasado en DNV y, bueno, muchas auditorías en muchos países, realmente apasionado por los sistemas de gestión. Entonces, voy a pasar ahora la palabra a mi compañero Leonardo para que él presente a Anke, compañera que tenemos en Holanda, y a él mismo. ¿Vale? Entonces, Leonardo, cuando quieras, yo me muteo y te cedo a ti el micrófono, luego ya continúo con la presentación. De acuerdo. Vale, muchas gracias, Carlos. Yo soy Leonardo. En primer lugar, quiero presentar a mi compañera Anke Brems, que se encuentra entre el público. Ella es la experta del grupo en cuanto a cumplimiento del artículo 8 de la Directiva de Eficiencia Energética. Lleva 7 años trabajando en la empresa y desde el principio ha sido project manager de muchos de nuestros proyectos referidos a auditorías energéticas. Y luego me presento a mí mismo, que soy el junior del grupo. Tengo 25 años y llevo un año aquí en DNVGL y, bueno, desde el principio pues estuve ya implicado en todos los proyectos de auditorías energéticas y de cumplimiento del artículo 8. Y pues bueno, y ahora ya cedo la palabra a Carlos para que siga con la presentación. Muchas gracias, Leonardo. La verdad es que viendo vuestras edades, la sumo y casi sale la mía. Digo, pero si yo me acuerdo que era así hace poco, ¿cómo puede ser esto, no? Muchas gracias por participar. Bueno, brevemente, como siempre, una breve reseña
de quién es DNVGL. Sabéis que es las siglas de Norske Veritas y Germany Serloid, empresas que se unieron hace unos años. El grupo DNV tiene la sede en Oslo, tiene un objetivo fundacional muy bonito y vigente hasta nuestros días, que es salvaguardar la vida, la propiedad y el medio ambiente, y se distribuyen en una serie de divisiones. Como veis ahí, la parte marítima, que fue la génesis de la empresa ya por 1864, la división Oil and Gas, la división Energy, que es a la que pertenecen Anke y Leonardo, la parte de Business Assurance, que es en la que trabajamos Marian y yo, bueno, y más gente, y la parte de software, que es una de más reciente creación que está asumiendo los retos de la transformación digital, tanto para servicios internos como para servicios al cliente. La historia de la empresa brevemente pues es esta: 153 años de historia, 350 oficinas en 100 países, con 15.000 empleados. Veis que hay una distribución eminentemente litoral a nivel mundial, obviamente vinculada al aspecto marítimo de nuestra actividad tradicional. Bueno, vamos a hablar, como os dije antes, de las inercias. Yo voy a centrarme un poquito en la parte de la ISO 50001, de los sistemas de gestión. Sabéis que hay una vinculación muy directa entre el 50001, también el cumplimiento legal de auditorías energéticas, que luego entrará más al detalle Leonardo y Anke en las respuestas que se requieran. Real Decreto 56/2016 también permite, digamos, para dar cumplimiento al mismo, el tener auditorías según sistemas de gestión de calidad, perdón, medioambientales o energéticos, siempre y cuando se cumplan unos requisitos determinados. Y de esto es lo que vamos a hablar a lo largo de hoy. La diferencia y aspectos comunes entre lo que es una auditoría ISO y lo que es una auditoría energética, pues los tenéis ahí, ¿vale? Uy, perdonad, se me ha ido otra vez el Mariano. Hoy vamos a tener lío con la presentación, no sé qué está pasando, si lo veis bien la slide o no. Bueno, en la parte de una auditoría de ISO, de sistema de gestión, como sabéis, se basan en la mejora continua, el ciclo de Deming, del plan Duchecat. Se te ha puesto dos slides, Carlos, no Sí, estás ¿verdad? en modo presentación. Entonces Y se ve muy pequeñito como, y los participantes. sí, pues no sé cómo hacer yo para poder salir. Pues mira, vamos a ponernos otra vez al botón de presentación y a ver lo que pasa. Nada, pues pasa que hoy esto no está ayudándome demasiado. Bueno, como es el contenido de lo que vamos a hacer, os lo digo. Los sistemas de gestión ISO 50001, ISO, Organización Internacional de Estandarización, la que elabora, publica y divulga las normas ISO. Son sistemas de mejora continua, son sistemas auditables anualmente, con certificados que suelen tener una vigencia de 3 años y que evidencian la mejora continua del desempeño energético. Se soportan una serie de apartados, una serie de requisitos, con auditores cualificados, evidentemente, y con unas reglas de acreditación, que son las que regulan tanto los tiempos de auditoría como la competencia técnica de los auditores que las llevan a cabo. La auditoría energética tiene, como veis, un prisma más técnico, más que de gestión, y ahí leo literalmente lo que ha comentado, lo que ha escrito mi compañero Leonardo. Se dedica a la inspección, supervisión y análisis de flujos de energía para la conservación de la energía en el edificio, proceso o sistema, para reducir la cantidad de energía entrante en el sistema sin afectar negativamente los resultados de la actividad de la organización. Es un estudio de todas las facetas del uso histórico y actual de la energía de la organización, un método completo y sistemático para lograr un aumento de la eficiencia con una buena relación coste-eficacia a nivel de equipos, operaciones y comportamientos, los temas conductuales, los temas de behavior, y la identificación y cuantificación de las pérdidas de energía dentro de las actividades de la organización. Este es el contenido y la esencia de lo que es una auditoría energética, sobre la que luego nos va a profundizar Leonardo. Bueno, las normas ISO, que es lo que me centro en este momento, sabéis que se revisan periódicamente, tienen una serie de comités que recogen las necesidades del mercado, los feedbacks de las empresas usuarias de ellas y van adaptándolas a las nuevas necesidades y a las nuevas conveniencias. Nosotros estábamos auditando hasta el año pasado tanto la versión 2011 como la versión 2018. Ya a partir de este año, la 2018, no se puede auditar. Todos aquellos, esto es una pregunta que recibimos habitualmente, todos aquellos que tengáis una ISO 50001 certificada bajo la edición 2011, tenéis que hacer la transición hacia la edición del 2018 ya en la auditoría que os toque, porque ya en el año 2021, a los 3 años de nacer la norma, pues la edición anterior desaparece.
La diferencia fundamental, y en esto os invito que si queréis profundizar más, porque no podemos ahora en este webinar abordar todos los cambios, podéis ir a los webinars on demand que llamamos en nuestra página web y consultar los webinars que hemos hecho específicos sobre los cambios de una edición a otra. Pero en esencia, lo que la edición del 2018 ha recogido es la asunción de la estructura de alto nivel. Todas las normas ISO posteriores al año 2011, tanto las nuevas como las revisiones, se adaptaron a una estructura de alto nivel común para todas, lo que facilita pues una mayor integración, facilidad de integración con otras normas ya existentes y además un conocimiento de la filosofía de esas normas, de todas. Tú coges ahora una norma ISO nueva, adaptada a la estructura de alto nivel y ya puedes entender qué necesidades y qué contenidos vas a tener que implantar en tu sistema para poder tener una certificación o simplemente implantarlo según sus directrices. Son conceptos de gestión, son conceptos que ayudan al buen gobierno y a la sostenibilidad de las empresas y se estructura en estos bloques que vamos a ver muy por encima, aunque sí que os comentaré los aspectos donde estamos encontrando en las auditorías mayores dificultades o mayor número de no conformidades, por decirlo claramente, ¿no? Por una parte habla de un objeto y campo de aplicación. Recordemos que la misión de la 50001 es fomentar la mejora de la eficiencia energética de las organizaciones, disminuyendo la huella de CO2 como efecto colateral. Hay una serie de referencias, términos y definiciones. Se habla del contexto de la organización, estructura común a todas que ya seguramente ya conocéis, temas de liderazgo, el aspecto de planificación, el aspecto de apoyo, que sí es la parte operativa, anterior a la parte operativa, que es la parte de operación, evaluación de desempeño, es decir, cómo se mide si los resultados que estás obteniendo debido a las prácticas operativas están satisfaciendo los objetivos que habías planificado y cerrando este loop de mejora continua, pues la mejora, ¿vale? Entonces, los cambios han venido de dos grandes marcos. La adopción de la estructura de alto nivel y luego algunos cambios particulares de detalle de los requisitos de la 50001 ya existentes previos, ¿vale? Se han adoptado nuevos términos y nuevas definiciones que yo creo que clarifican aspectos que antes a lo mejor estaban un poco más difusos, sin que sean radicalmente nuevos. Por ejemplo, los aspectos estáticos, los factores estáticos, que son aquellos que están condicionados a la infraestructura en sí, que no son cosas organizativas que se mueven, pues tener en cuenta esto como factor estático desde el punto de vista energético. Aparte, las definiciones son muy claras, ¿vale? Se elimina el concepto de acción preventiva, como toda norma que migra de un no estructura de alto nivel a un sí estructura de alto nivel. El aspecto de riesgo, de gestión de riesgo, está imbricado en todos los procesos, ¿vale? Con lo cual, esa acción preventiva que en las ediciones anteriores a adoptar la estructura de alto nivel se pedía a las organizaciones que identificásemos fuentes para generar acciones preventivas, ahora con el concepto de riesgo y sobre todo con el concepto de oportunidad, pues es un concepto que no es un concepto, es una definición que desaparece, pero es un concepto que evidentemente siga porque las normas tienen un matiz absolutamente preventivo, ¿vale? Yo voy a dar aquí ya la palabra a mi compañero Leonardo y espero que sufra menos que yo con los saltos de presentaciones, siento que se haya hecho así de molesto, para que os hable de la parte más técnica de este apasionante mundo de las auditorías energéticas, sean auditorías de sistema o sean auditorías técnicas. Ahora, Leonardo lo que va a hablar es de la parte técnica y haciendo referencia al marco legal, directivas europeas y reglamentación nacional sobre las que conoce muchísimo. Entonces, si está todo correcto, te paso la palabra, Leonardo. De acuerdo. Sí. Se te oye y me muteo yo. Gracias. Vale. Bueno, pues ahora Leonardo, vemos la pantalla con un zoom muy grande. Si puedes otra vez quitar modo presentación y volverlo a poner, a ver si se ajusta a la medida. Sí, claro. ¿Ahí? Yo no veo la pantalla completa. A ver si alguno de los participantes me pueden comentar en el chat cómo lo visualizan. Sí, yo creo, Leonardo, si le das a maximizar a tu pantalla, porque la tienes ahí como a medias, está la rayita para verla Vale. arriba de todo, maximizar. Vale, a ver. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Ahora lo veo bien, Sí. perfecto. Vale, muchas gracias. Pues nada, ahora es mi turno de hablar de las auditorías energéticas, de explicarles por qué son obligatorias,
cuál es su relación con el artículo 8 de la Directiva de Eficiencia Energética de la Unión Europea, que pueden ver, y cuál es la relación con la ISO 50001. Bueno, pues voy a hablarles de qué es el artículo 8 de la Directiva de Eficiencia Energética. Voy a entrar en detalle sobre las auditorías y cuáles son los requisitos que tienen que cumplir y cuál es la posición de DNVGL y cómo ha dado ciertos pasos para llevar el artículo 8 al siguiente nivel. Pues bueno, adentrándonos en el maravilloso mundo de la Directiva de Eficiencia Energética y del artículo 8, pues es una directiva, como otra cualquiera, que la Unión Europea establece marcando unos objetivos. Marca unos objetivos que todos los Estados miembros tienen que alcanzar, ¿vale? Puede dar unas pautas, unos consejos, unas recomendaciones de cómo alcanzar dichos objetivos, pero deja a voluntad de los distintos Estados miembros qué medidas adoptar y cómo hacer la transposición a su legislación nacional. Esto puede dar lugar pues, a que países tengan legislaciones respecto a una misma directiva parecidas o totalmente opuestas, pero siempre con el objetivo de alcanzar el target definido por la Unión. Y por otro lado, ¿por qué eficiencia energética? Bueno, pues todos sabemos que estamos en un proceso de cambio climático y la Unión Europea se ha puesto unos objetivos a nivel energético para combatir dicho cambio climático. Por un lado, en el 2010 se estableció el package para este mismo año, para el 2020, y en el 2014 se estableció el framework para 2030, donde se establecían una serie de reducciones de emisión de gases de efecto invernadero, se establecían unos objetivos de aumento de energías renovables y, por otro lado, se establecían unos objetivos de aumento de eficiencia energética respecto a los escenarios iniciales. Y es aquí donde entra la Directiva de Eficiencia Energética, pero va más allá, sino que la Unión Europea, según pasan los años, ha ido haciendo updates y actualizaciones de dichos objetivos y ha incrementado, por ejemplo, el objetivo de mejora de eficiencia energética del 27 hasta el 32,5%. Entonces ya sabemos a dónde queremos llegar, a mejorar en general la Unión y cada uno de los países tienen que mejorar su eficiencia energética hasta un 32,5%. Y aquí es donde entra el artículo 8 de la Directiva de Eficiencia Energética, que lo que hace es obligar a las grandes empresas a realizar unas auditorías energéticas como una de las medidas para llegar a alcanzar estos objetivos. Aquí las grandes empresas se rigen por aquellas que, en función que tengan mayor a un cierto número de empleados o analizando el nivel de facturación y del balance contable. Siempre va a haber unas excepciones si las grandes empresas tienen certificados ISO o de gestión energética o medioambiental y, pues bueno, se establecen una serie de plazos habiéndose establecido, por ejemplo, que la primera auditoría se tendría que haber realizado en 5 de diciembre de 2015 y posteriormente cada 4 años. Pero aquí volvemos a las transposiciones. Cada país va a tener unas normativas distintas que más o menos son similares, pero da lugar a tener 30 transposiciones distintas en toda la Unión Europea, donde pueden variar pequeños detalles como puedan ser los plazos, las sanciones por incumplimiento, exenciones, requisitos de los auditores como puedan ser acreditaciones, normas de muestreo. Entonces, para, por ejemplo, grandes empresas o multinacionales que tengan que cumplir con el artículo 8 en todos y cada uno de los Estados miembros, esto es un caos total y absoluto. Por ejemplo, hoy voy a hablarles de España. La transposición se hizo mediante el Real Decreto 56/2016 y se establece cuáles son las grandes empresas afectadas, pues aquellas ya no se vincula con los grandes consumidores energéticos, sino, como decía anteriormente, con el número de empleados que sean más de 200, mayor o igual a 250 o con el balance contable que sea mayor a 43 millones o con una facturación mayor a 50 millones. Entonces, esas empresas van a verse obligadas
a realizar auditorías energéticas. Por otro lado, lo que se estudia es el hecho de que si la empresa matriz se encuentra en España, va a tener que contabilizar y a todos los empleados a nivel mundial y el balance contable a nivel mundial. Se estableció también que la primera auditoría se tenía que realizar el 14 de noviembre de 2016. Esto, por ejemplo, es uno de los matices que puede variar entre cada uno de los distintos Estados miembros y que se tendrían que realizar auditorías cada 4 años. Pero llegados a este punto, ¿qué pasa si yo he llegado tarde? Bueno, en concreto, en el caso de España, si la auditoría se hubiera realizado en el 2017 en vez de 2016, se siguen manteniendo 4 años y la nueva fecha sería 2021. De la misma forma, la legislación española establece una serie de excepciones por las cuales las grandes empresas con sistemas de gestión energético o medioambiental certificados o aquellos edificios que tengan certificados según el Real Decreto 235/2013 quedarán exentos. O, por otro lado, los requisitos del auditor, que debe estar debidamente acreditado, el informe debe ser redactado en inglés y se debe presentar una comunicación a las autoridades autonómicas de haber realizado la auditoría energética. Se establecen también unas sanciones, como pueden ver, entre 300 y 60.000 euros, que dependerá de la infracción y, por otro lado, de la situación financiera de la empresa. Se establece también 85% del consumo total de energía como el mínimo que debe ser auditado. Y también se permitirá el muestreo. Es decir, si, por ejemplo, vamos a suponer que una empresa tiene un gran centro de producción en Madrid y luego una pequeña oficina en Barcelona. Si este gran centro de producción en Madrid representa más del 85% de la energía, con auditar ese establecimiento ya no habrá que auditar la oficina de Barcelona, que representaba a lo mejor un 10%. Y de la misma forma, si una empresa tiene oficinas o sedes o establecimientos repartidos por todo el territorio español, se podrán realizar un muestreo, auditar esa muestra representativa y extrapolar hasta llegar al 85% del consumo. Y finalmente, el Real Decreto establece que es responsabilidad del inquilino realizar las auditorías energéticas. Incluso si en el contrato de arrendamiento el consumo energético está incluido, es el inquilino el que debe realizar la auditoría energética. Bueno, ya les he dicho, les he transmitido un montón de información sobre el artículo 8 en España, el Real Decreto. A lo mejor pueden que estén un poco perdidos. Bueno, aquí es el momento de qué es lo que mi empresa tiene que hacer para estar conforme a la legislación. Y aquí es el punto donde desde DNVGL se les puede ayudar. Por un lado, como Carlos ha comentado antes, si las empresas tienen certificados ISO 50001 y se incluyen auditorías energéticas, la empresa estará exenta de hacer estas auditorías energéticas. Y por otro lado, nosotros podemos llevar a cabo desde DNVGL en la sección de energía las auditorías energéticas. Podemos llevar a cabo, ven aquí, como distintas fases o todo el programa entero. Por un lado, estudiar la estrategia de cumplimiento, gestionar el programa y hacer el project management de las auditorías. Podemos realizar las auditorías en sí y podemos desarrollar herramientas de software para poder realizar dichas auditorías. Bueno, ahora me gustaría comentar cada uno de los distintos pasos que se pueden dar. Por un lado, la estrategia de cumplimiento del artículo 8. Nosotros vamos a necesitar unos datos de entrada para cada uno de los países. Número de empleados, balance contable y facturación, el organigrama de empresa, entidades legales, dependientes, el número de establecimientos y consumos energéticos. A partir de ahí, desde DNVGL, nosotros lo que podemos hacer es estudiar cuáles son los distintos establecimientos que tienen que ser auditados para cada una de las empresas en cada uno de los distintos países. Un ejemplo, DNVGL lleva ya varios años realizando este tipo de estudios. Hemos gestionado programas
de auditorías energéticas para clientes de todos los sectores, desde grandes gigantes de la distribución, agencias de viajes, empresas petroquímicas, y se ha llegado a la conclusión que más o menos lo que hay que auditar es un 37% de los establecimientos de los clientes. En cuanto a la gestión del programa de auditorías, nosotros contamos con auditores cualificados en general a nivel global, con acreditación en casi todos los países de la Unión Europea. En aquellos en los que no se ha podido obtener una acreditación directa, hemos conseguido contactar con auditores de confianza que puedan llevar a cabo dichas auditorías. Y nosotros podemos ayudarles a cumplir con los calendarios, con los deadlines, realizar las auditorías, recopilar información, ponernos en contacto con los distintos establecimientos que tengan que ser auditados para recopilar la información, establecer unos calendarios y redactar los informes en idioma local siempre y contactar con las autoridades nacionales. Ahora es el momento que viene la auditoría energética en sí, que es por lo que llevo hablando bastante rato. Como ya ha mencionado Carlos previamente, es un concepto distinto al de una auditoría ISO. Nosotros, cuando un auditor energético llega a una oficina, una fábrica, un establecimiento, su objetivo es observar los flujos de energía, tomar nota y crear una serie de identificar una serie de mejoras potenciales. Nosotros lo que queremos es hacer ver al cliente, ayudarle a visualizar su consumo de energía, que él sea capaz de entender dónde podrían ser más eficientes y cuáles son sus equipos que consumen mayor energía. Un ejemplo de auditoría energética, una empresa multinacional de telecomunicaciones se puso en contacto con nosotros. Bueno, tenían una oficina en Madrid y tenía que ser auditada para cumplir con el artículo 8. Nosotros realizamos la auditoría y, bueno, estudiamos el comportamiento de los empleados en cuanto a eficiencia energética, estudiamos si se realizaba o no un seguimiento del consumo energético, observamos las instalaciones, detectamos, bueno, que la iluminación podría mejorarse mediante la instalación de sensores de movimiento o de sensores de intensidad luminosa que controlaran la iluminación, que se reemplazara la iluminación por LEDs, o también analizamos la sala de servidores y detectamos posibles mejoras que disminuyeran el consumo energético. Con todo ello conseguimos detectar hasta un 11% de potencial para disminuir el consumo energético. Y por último, entramos en la herramienta de software. Nosotros como empresa hemos desarrollado nuestra propia herramienta con la cual nosotros realizamos las auditorías energéticas. Es una herramienta conforme al artículo 8 de la Directiva de Eficiencia Energética. Presenta una metodología coherente y uniforme, de tal forma que si un cliente nos pide auditar 100 establecimientos, nosotros aplicaremos la misma metodología en cada uno de esos establecimientos, elaboraremos uniformes y obtendremos resultados que serán comparables entre los distintos establecimientos, de forma que el cliente también sea capaz de utilizar esos datos y poder saber si unos establecimientos son más eficientes o no, o dónde son aquellos donde a lo mejor hay más área de mejora, potencial de mejora que en otros. El informe se elabora automáticamente. De esta forma, nuestros auditores energéticos pueden pasar una mayor parte de su tiempo estudiando los flujos energéticos, entrando más en detalle en analizar cuáles son los potenciales de mejora y de esta forma también se sabe que una empresa con varias sedes, varios emplazamientos, recibirá informes con una misma estructura y un mismo formato. Como he dicho, esta es una herramienta que hemos desarrollado para nosotros mismos, pero también es una herramienta que clientes nos han pedido desarrollar para ellos. Clientes que a lo mejor quieren hacer las auditorías de forma interna o quieren tener una herramienta pues, para poder evaluar por sí mismos la eficiencia energética de sus establecimientos.
Aquí dejo un par de referencias de un par de clientes que nos pidieron gestionar sus programas de auditorías energéticas en toda la Unión Europea. Y bueno, más o menos estaban de acuerdo, apoyaban DNV por su eficacia, sencillez y el rigor que DNVGL había demostrado durante todo el proceso, gestión y desarrollo del proyecto. En España, este mismo año, por ejemplo, hemos llevado a cabo auditorías para grandes empresas como pudiera ser Booking.com, Thomson Reuters, NCR o la propia DNVGL. Ahora yo me imagino que todos ustedes estarán, pues, la mayoría en sus casas. Por si no lo saben, estamos en una situación de pandemia debido al coronavirus, al COVID-19. Y bueno, por un lado, decirles que las autoridades por ahora decidieron posponer las fechas de entrega y la resolución de los distintos proyectos hasta una vez pasado el estado de alarma por las circunstancias y las consecuencias que tiene respecto al estado económico del país. Y por otro lado, DNVGL pensó cuáles son las alternativas que se podrían dar y estamos desarrollando un programa de auditorías energéticas a distancia que a través de un software para realizar videollamadas nosotros nos podríamos en contacto, el auditor energético se pondría en contacto con una empresa en la instalación a auditar y se llevaría a cabo la auditoría energética de forma remota. Todavía estamos pendientes de confirmación por parte de las autoridades españolas, pero bueno, hemos recibido ya el visto bueno de otros países como pudiera ser Holanda, Dinamarca o Luxemburgo. Y con ello pues acabo mi parte y ya abro el turno de preguntas y si tienen alguna pregunta, tanto yo como mi compañera Anke Brems nos encontramos disponibles para responderles. Muchas gracias, Leonardo. Pues Marian, según se vayan recibiendo las preguntas en el chat, las podemos ir gestionando. Sí que también quiero comentar un aspecto importante, porque sabéis que la parte de certificación, cuando son auditorías bajo esquema ISO acreditado, pues hay una serie de restricciones que aseguren pues la imparcialidad y la ausencia de conflicto de intereses. Entonces, una pregunta muy lógica que puede surgir es decir, oiga, y si entonces el DNV y el Energy hace la auditoría energética, luego la parte de Business Assurance podría hacer la certificación ISO 50000, por reglas de acreditación y por sentido común de asegurar la imparcialidad, aunque seamos distintas divisiones, nosotros no podríamos hacer una auditoría ISO 50001 utilizando como parte de la auditoría del material a auditar, en concreto el punto relativo a revisión energética, que como saben es un requisito de la 50001, esa auditoría realizada por esta división. Tiene que pasar por lo menos 2 años desde que se ha realizado esa auditoría energética, la que ha explicado Leonardo, hasta que la empresa pudiera pasar una auditoría ISO 50001 acreditada con nosotros o con cual entidad. Lógicamente son estos requisitos de imparcialidad y que aseguran la credibilidad de las certificaciones, ¿vale? También comentar un aspecto respecto a los política de transición. Aquí se llama transición, no se llama migración. Los que estáis con el mundo de la seguridad laboral sabéis que hablamos de migración cuando se cambia la norma, la OSAS 18001 a la ISO 45, porque era de un esquema que no era ISO a uno que sí lo es, pero cuando es dentro del esquema ISO se habla de transición. Entonces, para pasar de la transición de la 2011 a la 2018 hay que incrementar un tiempo que se os tiene que, por supuesto, informar previamente y aceptarlo vosotros, condicionado, lógicamente, a la auditoría de los requisitos nuevos vinculados a la estructura de alto nivel y que son unos deltas, parte de gestión de riesgo, contexto, partes interesadas, fases en liderazgo, que no estaban incluidos en el 2011. Entonces, eso es importante que lo sepáis, que también son por reglas de IAF que lo tenemos que acometer. Y suele ser entre mediodía a un día, depende de la complejidad de la empresa y de los consumos, etcétera, ¿no?
Entonces hay aquí, bueno, vamos a empezar con las preguntas. Me comenta aquí Marian que ya está poniendo una. Creo que esta es para ti, Leonardo. Dice, en la auditoría energética, ¿es necesario la realización de mediciones in situ con equipos de medida, analizadores de red, termografía, etcétera? Bueno, diré que en primer lugar podría depender del país de la Unión Europea donde se realice la auditoría. En concreto, en el caso de España, no es uno de los requisitos a nivel de cumplimiento con el artículo 8, pero sí el auditor sí podría considerar realizar ciertas mediciones en función de las instalaciones auditadas. Vale, muchas gracias. Pregunta aquí también Marian, dice, bueno, que para los que estáis haciendo las preguntas, que sepáis que las recibe Marian y nos las cuelga directamente en nuestro cuadro de chat, por eso nosotros no podemos ver en tiempo real todas las preguntas que realizáis. Aunque hemos dejado tiempo suficiente para poder responder a todas, si se queda alguna fuera, podemos extender un poquito la sesión, pero si hay demasiadas, os la responderíamos a posteriori, ¿vale? Entonces, preguntan aquí también para ti, Leonardo, si existe alguna herramienta pública u oficial del Ministerio para hacer la auditoría energética. Exactamente, entiendo que por herramienta se refiere a como la que nosotros como la que nosotros hemos desarrollado. Si en ese sentido no. Nosotros, digamos, cuando yo hablo de herramienta software, pues es un software que cuando el auditor introduce los datos de entrada que ha obtenido mediante su visita al establecimiento, la herramienta general de software realiza los cálculos y realiza el informe. Pero digamos que no. Otra cosa ya es el cómo se comunica al ministerio o a las autoridades pertinentes. Pero en cuanto a realizar la auditoría en sí, no hay una herramienta oficial que te haga la auditoría pública, me refiero. Gracias, Leonardo. De hecho, casi en ningún estándar ni ningún esquema suele haber una herramienta obligatoria, ¿no? A veces hay criterios o guías, buenas prácticas, por supuesto, o por ejemplo en la parte también de seguridad laboral, pues los métodos del Instituto de Seguridad y Higiene en el Trabajo respecto a la evaluación de riesgos, pero que tampoco son obligatorios y mandatorios. Entonces, en este siempre hay bastante libertad de movimientos y de elegir soluciones que sean las más convenientes para el auditado. En este caso, por lo que me comentabas tú de esta herramienta, Leonardo, lo que asegura es primero una homogeneidad grande en lo que son los informes que se vayan haciendo a los clientes, sobre todo para multinacionales, pues que pueden tener mejor que un informe parcial, es especialmente interesante. Y sobre todo la conformidad respecto al artículo 8 y respecto claro. al decreto. Claro. Yo quería comentar también respecto al hilo de la 50.001, respecto a los problemas que más nos estamos encontrando con mayor frecuencia, digamos, o los deltas respecto a los requisitos de cumplimiento que la norma nueva exige en las auditorías que estamos evidenciando. Hay dos, que uno no es nuevo, que es el aspecto de la fiabilidad de datos, que es la base para poder construir una línea base energética sobre la que comparar la mejora continua. Ahí sí, sabéis que siempre en las auditorías, los que nos conozcáis como auditados, tratamos de focalizarlas sobre aspectos relevantes que podamos dar un grado de control del riesgo desde el punto de vista de auditor, y el tema de fiabilidad de datos es un área de interés recurrente que siempre vemos, y es cierto que sigue siendo un aspecto, un punto delicado, por decirlo sutilmente, ¿no? Bien porque se ha descubierto que los equipos de medida que aportaban la información no estaban calibrados debidamente, porque ha habido interrupciones continuas en el flujo de señal desde el equipo de medida al SCADA que lo alimenta, por razones varias, pero seguimos encontrando que son pocas las auditorías en las que la línea base pueda ser fiable al 100% la comparación de unos años a otros. Entiendo que esto es un proceso cultural, o sea, un proceso natural, pero sí que es importante ir acotándolo y que cada vez se vaya disminuyendo este número de incidencias. Y luego otro aspecto también que nos encontramos
es el tema de los cambios, la gestión de cambios, que es un punto muy interesante que en las nuevas estándares se focalizan más, que es los cambios planificados, sobre todo. ¿Sabes? Las normas hablan de planificados y no planificados, pero respecto a los planificados se pide que se haga también una estimación de consumos esperados, de consumos futuros esperados asociados a estos cambios, ¿no? Entonces sí que vemos que hay unas pautas pues, de mantenimiento de los nuevos equipos que se vayan a instalar o que vayan a modificar unos por otros, controles operacionales, incluso mediciones, equipos de medida asociados, pero una expectativa de cómo puede impactar ese cambio, sea equipo, instalación, incluso organización. Tenía 2 turnos y ahora tengo 3, o tenía 3 y ahora tengo 1. Esos cambios en general no se ven suficientemente bien trazados a lo que es la expectativa de consumos futuros. Es un aspecto que siempre sale recurrentemente en las auditorías, ¿vale? Que hay que decirlo ahora. Mira, hay una pregunta también aquí, Leonardo. No especifica qué auditorías, entiendo que es para las energéticas. Yo puedo hacer un apunte respecto al campo de Business Assurance. La pregunta dice si se podrían hacer las auditorías con personal propio de la empresa. Yo entiendo que se refiere a las energéticas. En las de certificaciones, obviamente no, porque tiene que ser una entidad de certificación acreditada. En mi campo yo digo que lo que sí que podéis hacer son las auditorías internas del sistema de gestión, obviamente, asegurando la imparcialidad y la independencia de auditor y auditado, que no audite la misma persona el mismo proceso en el que participa. O sea, si el auditor es el señor de mantenimiento de infraestructuras, pues hombre, los criterios de objetividad cuando audite mantenimiento de infraestructuras pueden ponerse cuando menos en entredicho. Entonces, en este caso sería la salvedad. Pero yo entiendo que se está refiriendo Leonardo, a que si estas auditorías energéticas se podrían hacer con personal propio de la empresa. La respuesta es sí, pero el personal que realice dichas auditorías debe demostrar un conocimiento suficiente sobre el manejo, sobre la realización de dichas auditorías y, de nuevo, el personal que realice dicha auditoría tiene que tener conocimiento sobre cuáles son los requisitos que debe cumplir la auditoría en cada uno de los países de la Unión Europea. Mira, relacionado con lo que dices, hay una pregunta que dice pregunta qué requisitos hay que cumplir para ser auditor energético, si hay algún curso o calificación normalizado para ello. Bueno, en concreto para España no hay un curso como tal. Digamos que lo que el Ministerio dijo es que el propio auditor debe, por su experiencia, debe mostrar su capacidad para realizar auditorías energéticas. Es un poco la experiencia lo que determina si el auditor está acreditado o no. Por ejemplo, nosotros en nuestro caso, que cuando empezamos a realizar auditorías energéticas en España, el auditor se encontraba en el extranjero, pues nos pusimos en contacto con el consulado y ahí se firmó un acuerdo diciendo que el auditor tenía experiencia suficiente para realizar dicho tipo de auditorías. Mira, pregunta también, perdón, quería intervenir Sí. alguno, sí. Sí, no, esto puede cambiar en función de los países de la Unión Europea. Hay países donde hay, como vamos a llamarlo similar en España, un colegio o una oficina de auditores acreditados y son ellos y solo ellos los que podrán realizar las auditorías energéticas. Vale. Preguntan también hasta qué punto es vinculante la obligación de cumplimiento del artículo 8. Bueno, en cuanto al artículo 8, lo que podría haber son sanciones. Desde el punto de vista que, como he mencionado antes, en función del grado de infracción y de la situación financiera, podría haber multas de entre 300 y 60.000 euros. ¿Conoces algún caso? Ya casi curiosidad personal, ¿no? De que haya habido alguna sanción al respecto, porque no sé hasta qué punto la Administración tiene ahora capacidad y recursos para hacer la inspección o para hacer requerimientos a las empresas. Yo mismo no conozco ningún caso. A lo mejor, do you know any
any example of any company that has been punished by the Article 8? Yes, there are a few in Germany that I know of that have had penalties. But other than that, what authorities are mainly doing is really just reaching out to the companies saying you haven't done your work yet, or you haven't done the audits properly. So and then they get a certain period of time to take action. And I know no company that has not responded then afterwards. So up until now, the penalties have been limited. Ok, bueno, traduzco por si acaso. Mi compañera ha dicho que en Alemania sí que hay algunos casos, conoce algunos casos de empresas que han sido sancionadas, pero que por lo general lo que las autoridades están intentando es, si observan que las empresas no han realizado las auditorías energéticas, les dan un preaviso para que estén conforme a la normativa, y que ya es en ese caso que las empresas, hay algunas empresas que a lo mejor no lo habían hecho y cuando reciben ese preaviso han realizado las auditorías energéticas, y a partir de ahí ya no conoce casos que se hayan saltado los preavisos 2 o 3 veces y eso. Sí, al hilo de Alemania, lo digo por si hay alguna de las empresas que estáis ahora escuchándonos tiene alguna delegación, alguna entidad legal en Alemania. Allí el gobierno tiene unas exenciones fiscales o sí, no sé si realmente es un tema fiscal o algún tipo de compensación de otro tipo en forma de bonus o de ingreso líquido, pero para empresas que tengan por lo menos la ISO 50001 certificada, es un documento que se llama SPAFV, no me preguntéis qué quiere decir, pero que con este documento que se puede emitir una vez que se demuestra que ha pasado la auditoría de certificación ISO 50001 acreditada, es decir, sujeta a todos los requisitos de acreditación, puede tener un bonus muy interesante. No sé los detalles, no me los preguntéis ahora porque, o si me los preguntáis me enteraré para contestároslo, para ver cuantías, proporciones, etcétera, preguntando a alguna de las empresas que auditamos que tienen allí un branch y lo dicen. Aquí en España no me consta ahora que haya exenciones de ese tipo, además no creo que estemos ahora para exenciones con toda la que está cayendo, pero sí que frecuentemente aparecen ayudas y subvenciones para inversiones con implicaciones en eficiencia energética, disminución de huella ambiental en general. Esto a nivel autonómico se suelen identificar. Nosotros no tenemos un servicio que os informe de eso, pero sí que si nos llega alguna información y estáis interesados, cuando recibáis el cuestionario al final, si estáis interesados en recibir más informaciones respecto a este apasionante mundo de la ISO 50000 y las auditorías energéticas y lo que conlleva, incluso a efectos de ayudas, decírnoslo y lo pondremos. A veces cuando nos llega pues lo comunicamos, pero no tenemos tampoco esta sistemática, ¿no?, para ello. Pero que si consultáis en vuestras en los servicios ambientales, departamentos ambientales, vuestras comunidades autónomas, seguramente que podréis encontrar alguno porque son partidas europeas que se despliegan aquí en España, ¿vale? Mira, preguntan aquí si podéis concretar las restricciones propias de certificación ISO 50001-2018. No sé si entiendo bien las preguntas en detalle. A ver, restricciones, me refiero lo que comentaba antes, que no podríamos hacer una auditoría de certificación 50001 habiendo hecho nuestros compañeros de Energy la parte de auditoría energética, porque una de las partes que se auditan en ISO 50001 es la revisión energética y este aspecto, si se ha hecho una auditoría energética, sería lo que lo cubriría. Entonces podríamos incurrir en este conflicto de intereses que no queremos ni remotamente, por eso no es la única restricción. Restricciones más allá de eso, pues es que no hay. Nosotros, como no tenemos parte de consultoría de implantación de ISOs, pues no hay este conflicto que pudiera ser en otro caso. Restricciones internas es que no audite el auditor sea imparcial, el auditor interno sea imparcial del proceso que audita. Si lo hacéis con recursos propios, si os apoyáis en un consultor externo, pues ese conflicto evidentemente ya lo obviáis, ¿vale? Vale, entonces aquí hay otra pregunta, a ver si me he saltado porque van comiendo, aunque Marian es muy prudente, no la pone de uno en uno, pero a veces dice aquí una persona, dice, no he entendido muy bien la obligación de hacer auditorías energéticas. Nuestra empresa está certificada en 14001. ¿Estamos obligados?
Te paso la pelota, Leandro. Sí, no, en ese caso, la empresa, como ya está certificada con un sistema de gestión medioambiental, ya no tendría que realizar la auditoría energética. Gracias, Leonardo. El matiz es que dentro de esa 14.001 que está implantada se tiene que evidenciar que se ha hecho esa revisión energética. Vale, ojo, porque puede haber 14.001 que a lo mejor pues considera como un aspecto ambiental significativo el consumo de papel o la gestión de residuos, y toda la parte energética es muy residual porque tiene procesos muy poco energívoros. Entonces puede decidir, oye, dentro de mi 14 pues no hago esta revisión energética. Eso no valdría, ¿vale? Entonces sí que tenemos que ver que esa 14 o esa 50 haya cubierto ese requisito de realizar una revisión energética que cumpla los requisitos del artículo correspondiente, que no sé si es el 4 o el anexo del Real Decreto 56/2016. Entonces, si tienes una 14.001 y demuestras que has hecho una revisión energética, pues podrías ser validado o convalidado como auditoría energética de cara a la administración. Siempre yo sugerimos que hagáis una consulta vinculante a la administración pertinente. Es decir, para evitar suposiciones y que luego os puedan salir caras, porque también depende del criterio o lo estricto que sea una comunidad autónoma u otra. Esto lo vivimos, por ejemplo, con los reglamentos EMAS, que son competencia de cada comunidad autónoma. Pues debería ser homogéneo, pero hay algunos que ponen mayores requisitos o mayores exigencias o requerimientos, ¿no? Entonces, en ese caso os sugerimos que hagáis una consulta vinculante a la administración, a la comunidad autónoma, Departamento de Medio Ambiente de cada uno, para poder ir sobre seguro, ¿vale? El Real Decreto 56/2016, que emana de la Directiva Europea, como antes ha dicho Leonardo, lo deja claramente recogido, ¿vale? Siempre y cuando se pueda demostrar que esa revisión energética cumple los requisitos del artículo, ¿vale? Vale, entonces la obligación está aquí. Recuerdo que estamos en el 2020, lo que dijo Leonardo, que es que aunque el Real Decreto... A ver, el Real Decreto es del 2016. Nosotros transponiendo cosas, pues no somos siempre los más rápidos, ¿vale? La Directiva Europea del 2012, yo me acuerdo los años que hubo en el medio, diciendo, pero ¿esto cuándo se va a transponer? Al final se transpuso en el 2016, finales, con lo cual... esos 4 años pueden ser 2020 o 2021, pues son o este o el año siguiente. Como no creo que haya ningún problema porque se anticipe, pues si lo podéis hacer ya, eso que os evitáis, ¿vale? Dice, si la empresa tiene 2 centros, ¿se hace una auditoría en cada centro o cómo se tratan los datos? Vale. Entiendo que está refiriéndose a la tuya, Leonardo. Si quieres, yo luego matizo cómo se enfocaría este pequeño multisite en una 50, pero yo creo que la pregunta es para ti. De acuerdo. En el caso de auditorías energéticas, lo que hay que evaluar es el consumo energético de esos 2 centros. Como mínimo, para esa empresa va a haber que evaluar un 85%, auditar un 85% de ese consumo energético. Entonces, si de esos 2 centros, como he dicho antes, uno es un establecimiento de gran producción donde hay un consumo energético inmenso y representa el 90% del consumo energético total de toda la empresa, entonces con auditar solo un centro sería suficiente. El grande. Si en cambio, digamos, pues que son establecimientos similares dentro del global, cada uno representa pues uno un 50, otro 50-50, 40-60, ahí habría que auditar los 2 establecimientos o emplazamientos. Vale, estupendo. Desde un punto de vista de 50.001, habría que auditar los 2, porque sería un multisite que se audita RAID DN siendo N2 al entero superior, o sea, de 1.41 a 2, habría que auditar los 2 sites. ¿Vale? Estupendo. Espera, que parece que hay más preguntas aquí. Uy, no, yo no la veo. Sí, si nuestros edificios son alquilados, ¿es responsabilidad del propietario o nuestra? Bueno, pues en el caso, por ejemplo, de que sean unas oficinas, vamos a suponer, es responsabilidad del inquilino el realizar las auditorías energéticas. Va a ser el inquilino el que tenga que realizar una auditoría energética de esas oficinas.
Incluso si, por ejemplo, vamos a suponer que en el contrato de arrendamiento, pues el inquilino ya tiene, pues yo pago 1.000 euros al mes por gasto, 10.000 euros al mes, los que sean por gastos de energía, o va ya incluido dentro del contrato, da lo mismo. Como es el inquilino el que está consumiendo esa energía, en España al menos va a ser el responsable de auditar esas oficinas. Vale, mira, la siguiente, que ya he recuperado el bloque de chat, te pregunta cómo se presupuesta, si por un lado es la auditoría y por otro el software o es un pack único. No, puede, en la slide que presentaba anteriormente se puede elegir, podemos realizar las auditorías, podemos desarrollar el software, podemos gestionar ambas cosas al mismo tiempo. En ese sentido, estamos abiertos a realizar cualquiera de las partes de, digamos, un programa global de auditorías. Mira, esta también es interesante, ahora es al revés, diciendo cómo aprovecharía una 50001 certificada una empresa para cumplir la auditoría energética. Dice, abordáis de forma diferente la auditoría energética legal del 56-2016 cuando la empresa está certificada en ISO 50001. Pues en ese caso voy a ver si Anke podría responder a la pregunta. Anke, so the question is, imagine that there is a company that already has the certification for ISO 50001, but it still needs to do the energy audit of a site. Is the approach the same as a regular energy audit? The approach for what? For the site that still needs to be audited? Yeah, like the approach of performing the energy audit itself. Yeah, that is still the same. So, and you can have a mixed system. So you can have some sites that might be ISO 50001 certified. And if some sites fall out of that ISO scope, you can still just do the energy audits for those sites. Okay. Does that answer the question? Yeah, but like the energy audit itself that we will perform, the same as the one that we would do if that company wouldn't have the ISO 50001 certification? Yes, that will be the same. Ok, entonces la respuesta de mi compañera ha sido que sí, una vez nosotros realizamos las auditorías energéticas, tenga certificación ISO o no, la metodología que vamos a seguir y va a ser la misma. Lo que sí que me comentaba es que, por ejemplo, en caso de que una empresa tenga si tiene 5 establecimientos, pero solo con la ISO 50001 solo tiene certificados 3 de ellos, y hay que realizar auditoría al conjunto de la empresa, se realizaría solo auditoría a aquellos emplazamientos que no tengan la ISO 50001. Muy interesante. Mira, hay otra pregunta aquí. Bueno, léela tú. Tú tienes acceso también, Leonardo, lo estás viendo, ¿verdad? Vale, así no te la... Vale. Sí, buenos días. Entiendo que en vuestros informes de eficiencia energética lo que aportan es el tanto por ciento del consumo por cada tipo de fuente, iluminación, clima, equipos. También se aportarían por distintos equipos dentro de una misma fuente, ejemplo, ordenadores, servidores, etcétera. Sí, más o menos eso es lo que hacemos, un balance en función de los distintos consumidores energéticos. Y bueno, si por ejemplo nuestro cliente quisiera hay clientes que nos han pedido detalles sobre zonas específicas de iluminación o sobre ciertas zonas del establecimiento, sobre ciertos equipos. Todo eso nosotros pues haremos más detalle en nuestro informe. Nosotros por lo general, como se hace la pregunta, hacemos iluminación, climatización, IT. Sí que siempre dejamos una parte para los servidores, ya que en aquellas empresas que tienen sala de servidores o armario de servidores es una de las partes que entre el consumo eléctrico y el de climatización representa mayor consumo. Pero si el cliente quisiera mayor detalle en cualquiera de los aspectos, nosotros podríamos realizarlo sin problema. Vale, aquí hay una pregunta de un señor, dice, trabajo en una gran empresa, 600 empleados fijos, 1000 flotantes según obra.
y no las tenemos, entiendo que no las tienen ni la auditoría energética ni la 50.001. Dice, pero hemos pasado auditorías de todo tipo. El otro día mismo, bueno, una empresa, un cliente suyo, les auditó. Se habló de si tenía un sistema de gestión energético, pero no como obligación, sino como opción puntuable, igual al ISO 14001. Bueno, efectivamente esto no es obligatorio por ley, pero sí que como puntuación o reconocimiento para el mercado las certificaciones tienen peso. Además, un cliente como el que tú citas grande, una gran constructora, ellos tienen compromisos también de sostenibilidad, compromisos de transferir a su cadena de suministro requisitos ambientales y energéticos. Entonces, hombre, si tú tienes ya una 50.001 certificada, le estás ayudando a simplificar su trabajo de evaluación de proveedor, porque con eso ya lo tiene aceptado, ¿no? Entonces, eso siempre es adecuado. Si tienes otros sistemas ya implantados, pues ya vas a tener, sin duda, mucha más facilidad de integración. Dice, igual las ISO 14001. Otra pregunta. En la exención de que los centros tengan una certificación energética, ¿valdría la clásica certificación simplificada conseguida por programas tipo CEX? Yo no conozco el programa CEX, no sé si tú lo conoces, Leonardo. Yo no. Yo no, pero en cuanto para la exención, a ver, las exenciones son claras en la legislación respecto a auditorías energéticas. Si tú tienes el tamaño de empresa, facturación, balance consolidado y es que ya está, o sea, exenciones no. A ver, no es que tener una 50.000 te esquimadee, o digamos que se convalida, se reconoce, ¿vale? Pero programas que no tengan este tipo de reconocimiento oficial tipo ISO, dudo mucho. Una vez más, en el caso de dudas así muy específicas por programas a lo mejor particulares, yo os sugiero que hagáis una consulta vinculante a la Delegación de Medio Ambiente o a la Consejería de Industria de vuestra comunidad autónoma pertinente, ¿vale? O como se llame ahora la consejería que sea, porque como los ministerios están cambiando de nombre y de funciones continuamente, como diría un castizo, quien lo lleve, que le habléis a quien lo lleve y que os diga si realmente reconocería esa certificación o no, o esa convalidación. Preguntan aquí, se llama auditoría energética, pero en realidad es una labor de consultoría. Bueno, si quieres puedo responder yo. Ahí sí, por eso hemos puesto esta slide diciendo las diferencias entre auditoría como las que puede realizar Carlos para la ISO o las auditorías que realizamos nosotros. Nosotros no vamos a evaluar si el cliente lo hace bien o lo hace mal, y en función de ello vamos a poner una sanción, o no vamos a certificar su empresa. Nosotros vamos a evaluar su consumo de energía, el cómo se gestiona, y con ello nosotros le vamos a dar una serie de medidas y de oportunidades con la cual el cliente puede incrementar la eficiencia energética de su empresa y reducir su consumo. Que luego ya el cliente quiere implementar dichas mejoras, dichas oportunidades, ya es cuestión suya. Hay clientes que nos han llamado y han dicho, implementé todo y hemos reducido en tanto tiempo, pero hay otros que no las han implementado, por ejemplo. Entonces, si nosotros somos consultores, por ejemplo, yo y mi equipo y yo, perdón, somos consultores, pero aún así se llama auditoría energética, pues ya no me meto dentro de la terminología. Sí, supongo que es importante porque en el mundo de los sistemas de gestión, de consultoría entendida como tal, lo que es la implantación de sistemas de gestión y la auditoría de esos son totalmente incompatibles y nosotros ni en ninguna división hacemos implantaciones de sistemas de gestión bajo ISO, con lo cual ahí no hay este riesgo. Pero la consultoría como tiempo advisory, como compartir la experiencia, que es lo que hacen los compañeros de Energy por ser muy conocedores de todo ese mundo, es esa consultoría, pero que no tiene esa vinculación con la parte de 50.001. Mira, esta pregunta que viene, estamos fuera de tiempo, pero nosotros mientras haya preguntas y si el sistema lo permite, vamos a seguir, ¿vale? Un ratillo más. Mira, esta pregunta, Leonardo, es muy habitual, ¿no? Dice, ¿cómo aplica para empresas que tienen sede en España,
no sé, no sé si como una entidad legal particular o con la general, pero dice, empresas que tienen sede en España, pero su central está en Europa. ¿Se considera el grupo para realizar dicha obligación de la auditoría energética o únicamente los datos correspondientes a sus sedes en España? Bueno, en particular, en esto es lo que nosotros planteamos, que para aquellas empresas multinacionales, lo que ellos tienen que ver es, en caso de la Unión Europea, si imaginemos que la sede está en Ámsterdam, pero bueno, tiene una serie de entidades legales reconocidas aquí en España. Bueno, nosotros lo que tendríamos que estudiar es la actividad que se realiza en España. Por ejemplo, aunque la sede esté en Ámsterdam y luego tenga, aunque la sede central esté eso en Ámsterdam y tenga luego repartida actividad por toda Europa. A la hora a lo que atañe a España, nosotros vamos a estudiar la actividad en España, los empleados en España y el balance económico y fiscal que esa empresa tenga en España. Pues claro, sí, porque esta es una pregunta muy habitual de multinacionales, que aunque no tenga una entidad legal propia aquí, pero si no tiene la entidad legal en España, pues es más sencillo el tema, ¿no? Se acota a lo mejor ahí, pero cuando es una rama de otra. Mira, esta me la sé yo. Dice, si tengo una ISO 50001 certificada, ¿puedo usar el informe de revisión de la energía realizado por un ingeniero que cumple los requisitos establecidos por el Real Decreto 56/2016 para complementar los requisitos de la auditoría energética? Radicalmente sí. Si yo cuando audito la 50.001 tengo que auditar la revisión energética, línea base y un montón de cosas más. Esa revisión energética es la auditoría que ha realizado este ingeniero, que demuestra competencia sobrada y que el informe que estoy viendo satisface los requisitos del Real Decreto 56/2016, efectivamente puede ser así. El informe, muchas veces dicen, oye, pero con el informe de auditoría ISO 50.000 mandado a las autoridades, ¿ya vale? Dice, no vale porque mi informe no incluye la revisión energética. Y mi informe dice que la he visto y me puede haber parecido acorde a norma o no. Puede haber no conformidades o no, pero no sería suficiente. Ahora, adjuntando el informe de la ISO 50001 con el informe de revisión energética realizado, siempre y cuando cumpla los requisitos del Real Decreto, esos dos elementos enviados a la Administración deberían ser validados como auditoría energética. Eso sí que sí es habitual. Bueno, dice aquí, ¿cómo considera la norma ISO y las auditorías energéticas la fabricación de combustibles alternativos, CDR, CSR, a partir de residuos? Me refiero a una situación inicial en la que estos residuos se eliminan en vertedero y con un menor consumo de energía y se sofistica el tratamiento con una planta de tipo TMB, tratamiento mecánico biológico, con un mayor consumo energético que el vertedero. Si no se considera para producción de energía contenida en eso, esta es intensa, esta pregunta. Si no se considera, esta ya requiere casi un monográfico, gracias al que la ha formulado por su tiempo interés. Si no se considera para producir una energía contenida en esos CDRs, la transición de vertedero a TMB sería desfavorable desde el punto de vista energético. A ver, yo me quedo un poco lo primero, que la parte más fácil. Lo complicado te lo dejo a ti, Leonardo. Y si crees que esto quizá merecería una respuesta más pensada y más particular a la persona que la ha formulado, porque como tenemos los datos, aunque aquí no se publican, pero se lo podemos decir. O sea, como concepto, la norma ISO, lo del 50.001, no hablamos de la 14.001, porque aquí podríamos tener ese matiz también de emisiones a la atmósfera, de generación de residuos, etcétera, pero hablando de la 50.001, lo que busca es evidenciar la eficacia del sistema, es decir, que los kilovatios hora por unidad producida o por servicio prestado puedan demostrar que son menores cada año. O sea, si tú duplicas tu consumo, pero cuadruplicas tu producción, pues estás demostrando eficiencia energética. O sea, esto lo estoy diciendo desde un punto de vista un poco bruto, ¿vale? Habría que ir más fino, pero como concepto, ¿vale? Entonces, lo que busca es que sea esa eficiencia, se pueda demostrar. Si a través de la unidad es a kilovatios hora por unidades producidas o servicio prestado. Eso es lo que la 50.000 tiene que verse. Si tú estás utilizando tecnologías que permiten disminuir el número de kilovatios hora para el mismo nivel de servicio, pues efectivamente la 50.000 lo considera como evidencia de eficiencia energética conseguida y la certificación se recomendará, entre otros factores. Por lo menos este no sería un óbice
para obtener esa certificación, porque lo que tenemos que ver es que se consigue la mejora continua de los resultados en cuanto a eficiencia energética. Y luego la otra parte, yo ya me pierdo ya un poco con la parte esta, entonces no sé si tú ahora, Leonardo, te atreves así en frío a contestar o prefieres que la meditemos un poco más y a este señor le demos una respuesta un poquito más elaborada. Yo creo que sería más adecuado que si nos pudiera ponernos en contacto a lo mejor directamente. Yo lo que a priori... como tenemos sus datos, aunque aquí son pero sí los tiene Marian a través de la inscripción, con correo electrónico y posiblemente teléfono, así que... Yo lo que sí que podría decir es que, bueno, nosotros en cuanto a la auditoría energética y ver si la empresa está obligada a realizar las auditorías energéticas, nosotros lo que estudiamos es el proceso en sí. Y si la actividad, el consumo energético que conlleva a realizar esa actividad está dentro de lo... y a nivel también de empresa, financiero y contable, se requiere realizar esa actividad, ya creo que debe de ser independiente a lo que se produzca. Pero en ese sentido me limpio las manos y preferiría que a lo mejor tener una discusión tranquilamente para dar información en detalle. Yo creo que sí, como tenemos el correo, le mandaremos la respuesta más adecuada, ya nos coordinamos. Mira, hay otra, yo creo que vamos a cerrar con esta ya, si quedan pendientes alguna. Marian, quedan muchas pendientes todavía, porque como vas poniéndola... Sí, contestamos un par más que están ahí en el chat y las siguientes las contestaremos todas por escrito. Estupendo, muchas gracias. ¿Qué haríamos sin ti? Dice, mira, esta es para ti también, Leonardo, estás ganando por goleada. Los porcentajes de reducción por empresa deben ser del 32% para 2020 con las mejoras. De reducción. ¿De qué se refiere al slide donde hablabas de los compromisos de mayor exigencia de la Unión Europea respecto al compromiso de reducción? No, o sea, vale. No, esos son los objetivos que la Unión Europea se marca como unión para mejorar la eficiencia energética del conjunto. Los países han implementado estas medidas, como el Real Decreto, para llegar a ese objetivo, pero no es que la empresa necesite llegar a un aumento de eficiencia energética del 32%. Digamos que ese es que como nosotros como sociedad es hacia donde nos dirigimos y son las auditorías energéticas o implementación de ISO 50001, aquellas medidas que de forma individual las empresas van tomando para que de forma colectiva se llegue a esos objetivos. Espero que haya quedado claro. Yo creo que sí. Yo hasta lo he entendido, o sea que sí, que ya ha estado clarísimo. Mira, dice, al revés que la otra, la que hacíamos con la sede en Europa y el branch en la otra sede en España, aquí es al revés. Es una empresa que tiene la matriz en España, pero empresas a nivel mundial. Dice, el 85% del consumo auditar, ¿qué ámbito tendría? ¿El estatal o el mundial? Al estar la empresa matriz en España, el ámbito sería a nivel mundial. Vale. De todas formas, voy a pasar la palabra a mi compañera Anke, que ella me corrige si me he equivocado. Anke? Yes. Yeah, so the question is if the Matrix company is in Spain, but the activity is around the whole world, so we have to audit the 25% of the consumption. Should we audit the 85? Should we audit in Spain or also around the world? No. The 85% is within Spanish borders. Okay. But let's say the consolidation should be done with the data from all the activity around the world. No, so the consolidation around the world you need to do to determine whether or not the company is affected by the audit obligation. But then when looking at what is the scope of my audits or combined with your ISO, that is within Spanish borders only. Okay, thank you. Vale, pues lo que menciona mi compañera es que si la empresa matriz está en Europa, en España, nosotros vamos a utilizar
lo que hay que utilizar son los datos financieros, el balance y número de empleados a nivel global. Sin embargo, a la hora de auditar, lo que se va a auditar es solamente las actividades que estén dentro de España, dentro de las fronteras españolas. Bueno, pues esto es una respuesta clara a una pregunta muy recurrente, la verdad. Yo creo que va a dar luz a muchas empresas, ¿verdad? Bueno, como dice Marian, queda más, pero son y cuarto ya. Si alguno de esto no es un punto final, de los que estáis haciendo preguntas o los que no ha entrado vuestra pregunta, queréis hacernos aportar más documentación o que veamos vuestro caso de forma particular, no dudéis en contactarnos, ¿vale? Tenéis los correos electrónicos, tanto de Leonardo como Anke como el mío, están por aquí en la presentación y en la convocatoria. Entonces, estamos a vuestra disposición para ver el caso particular concreto. Tengo esta actividad con esta empresa, con nuestros consumos en tal sitio que tengo que hacer, pues eso sin problema y sin compromiso para vosotros, obviamente, se os responderá, ¿vale? Pues yo creo que nada más. Si quieres, Leonardo, despides tú el webinar. Vale, me gustaría, antes de acabar, me gustaría simplemente un detalle que a lo mejor a la gente que queda en el webinar podría interesarle, y es el hecho que, bueno, hemos hablado de establecimientos a la hora de contabilizar si hay que hacer auditorías o no, pero otro de los detalles que hay que tener en cuenta es el hecho de los coches de empresa, que los coches de empresa también podrían entrar dentro del alcance de las auditorías energéticas, o el transporte de mercancías, todo eso también entra dentro del consumo energético a considerar. Que es algo que a lo mejor al contestar una de las preguntas me ha venido a la mente, que no he comentado durante la presentación, pero quería aclararlo antes de acabar el webinar. Y nada, muchas gracias a todos, y como decía Carlos, si tienen cualquier tipo de duda, nosotros estamos a su disposición para responder a las dudas y esperamos vernos en futuros webinars.